En las profundidades de los Alpes italianos, en un glaciar que parecía desafiar el paso del tiempo, yacía un cuerpo que, a simple vista, parecía un simple vestigio de la antigüedad. Sin embargo, aquel cuerpo no era un simple fósil ni un esqueleto convencional. Era una ventana viva hacia un pasado remoto, una prueba tangible de una existencia que había quedado atrapada en el hielo durante más de 5000 años. Aquella figura, conocida como Ötzi, el hombre de hielo, había sido descubierta en 1991 por unos excursionistas que atravesaban el glaciar del Similaun, en la frontera entre Italia y Austria. En ese instante, la historia no solo se reescribió, sino que también se convirtió en una enigma que seguiría desafiando a científicos y arqueólogos durante décadas. La frialdad del hielo había preservado su cuerpo con una precisión sorprendente, permitiendo que se conservaran tejidos blandos y hasta su ropa y herramientas en un estado que parecía desafiar la lógica de la naturaleza. Desde entonces, numerosos estudios se han centrado en comprender quién fue aquel hombre y qué historia escondía su cuerpo congelado. La ciencia ha logrado reconstruir aspectos sorprendentes de su vida y muerte, pero también ha generado nuevas preguntas que parecen multiplicarse a cada descubrimiento. La importancia de Ötzi no reside solo en su antigüedad o en su estado de conservación, sino en el hecho de que su cuerpo contenía una historia genética que, durante años, permaneció oculta bajo capas de hielo y tierra. La posibilidad de acceder a su ADN abrió un mundo completamente nuevo en la investigación arqueológica, permitiendo no solo identificar su procedencia y aspectos biológicos, sino también explorar aspectos de su salud, alimentación y posibles relaciones con otras poblaciones antiguas. Sin embargo, fue precisamente en el análisis genético que surgieron las revelaciones más impactantes y, a la vez, desconcertantes. A medida que los científicos comenzaron a secuenciar el ADN de Ötzi, la expectativa era reveladora. Se esperaba confirmar datos sobre su origen, su dieta, su salud y quizás entender mejor las migraciones humanas en esa época. Pero lo que encontraron fue mucho más que eso. La secuenciación reveló detalles que parecían desafiar toda lógica previa sobre los humanos de la Edad de Cobre en Europa. Se descubrió que su genética contenía marcadores que no encajaban con las poblaciones conocidas en aquella región y época, sugiriendo conexiones inesperadas, mezclas genéticas insólitas y una historia de migraciones y contactos que todavía permanecen en el misterio. La sorpresa fue tal que algunos investigadores llegaron a plantear que Ötzi podía ser, en cierto modo, un reflejo de un pasado mucho más complejo y entrelazado de lo que se creía posible, una especie de puente entre diferentes linajes y culturas ancestrales. A partir de aquel hallazgo, la comunidad científica quedó dividida entre quienes veían en la secuenciación del ADN una oportunidad sin precedentes para comprender la historia genética de Europa y quienes, por el contrario, se mostraban desconcertados ante la magnitud de las anomalías encontradas. La tensión entre el avance tecnológico y los límites de nuestro conocimiento se hizo evidente, planteando preguntas éticas, metodológicas y filosóficas sobre qué significa realmente entender el pasado a través del ADN. La historia de Ötzi, que parecía en un principio una simple historia de un hombre atrapado en el hielo, se convirtió en un símbolo de la complejidad de la identidad humana y de los secretos que aún se esconden en los fragmentos de nuestro pasado más remoto. La revelación de su código genético no solo desafió las nociones tradicionales de genealogía, sino que también puso en jaque las ideas preconcebidas acerca de la homogeneidad de las poblaciones antiguas y la simplicidad de las migraciones humanas. Este descubrimiento ha abierto un debate que trasciende la mera arqueología y la genética, tocando temas de identidad,
historia y el propio método científico. La historia de Ötzi, aquel hombre de hielo que permaneció atrapado en un tiempo congelado, ahora se despliega como un enigma en movimiento, una historia cuyos misterios parecen multiplicarse a medida que la tecnología avanza. Lo que parecía un simple hallazgo arqueológico se ha convertido en un símbolo de los límites y las potencialidades de la ciencia moderna. Un recordatorio de que, en realidad, cada descubrimiento es solo una puerta a nuevas incógnitas. La historia de ese cuerpo congelado en los Alpes se funde con la de toda una humanidad que, en su constante búsqueda de comprenderse a sí misma, sigue enfrentándose a preguntas que quizá nunca puedan tener respuestas definitivas. En ese proceso, la figura de Ötzi se alza como un recordatorio de que, en la historia como en la ciencia, el conocimiento siempre está en construcción y que cada revelación, por sorprendente que sea, solo nos acerca un poco más a entender quiénes somos y de dónde venimos. La capacidad de descifrar el ADN de Ötzi ha abierto una ventana a un mundo de posibilidades que trascienden la simple identificación de rasgos físicos o antecedentes migratorios. Ahora, los científicos pueden explorar detalles que antes estaban fuera de alcance, como su resistencia ante enfermedades particulares o su susceptibilidad genética a ciertos padecimientos. Este conocimiento, además de enriquecer la narrativa sobre su vida, permite entender cómo las poblaciones antiguas enfrentaban los desafíos biológicos de su entorno. Por ejemplo, el análisis de sus genes revela que poseía variantes relacionadas con la resistencia a infecciones, lo que sugiere que ya en aquel tiempo las comunidades desarrollaban mecanismos de adaptación ante las amenazas patógenas que acechaban en su medio. Sin embargo, este descubrimiento también plantea interrogantes sobre la rapidez con la que estas adaptaciones se transmitían y si en algunos casos podrían haber sido resultado de procesos evolutivos más complejos de lo que se pensaba inicialmente. Además, el estudio del ADN antiguo revela no solo su composición genética, sino también la interacción entre diferentes linajes humanos en un período donde las migraciones y encuentros culturales eran frecuentes, aunque aún poco documentados. La presencia de marcadores genéticos que no corresponden con las poblaciones contemporáneas, sino con grupos que habrían tenido una existencia efímera en ciertos enclaves, indica que las relaciones entre comunidades eran mucho más dinámicas y fluidas de lo que las teorías tradicionales sugieren. Esto, en consecuencia, obliga a replantear las líneas de contacto y los intercambios culturales en el Neolítico y la Edad de Cobre, donde la movilidad de individuos podía haber facilitado una mezcla genética que aún no comprendemos completamente. La complejidad de estas interacciones, en contraste con una visión simplista de poblaciones aisladas, revela una red de conexiones que enriquecen la historia de la humanidad en Europa. Otra dimensión que se ha revelado a través de la secuenciación del ADN es la posible presencia de mutaciones que podrían estar relacionadas con aspectos culturales o tecnológicos. La adaptabilidad a diferentes climas, por ejemplo, no solo se refleja en la vestimenta o en las herramientas, sino también en la capacidad genética para soportar variaciones en la dieta, en la exposición a agentes climáticos extremos o en la resistencia a toxinas presentes en ciertos ambientes. La presencia de ciertos marcadores asociados con la metabolización de componentes específicos de la alimentación en Ötzi, como los componentes de la carne o el consumo de cereales, sugiere que sus hábitos alimenticios estaban adaptados a su entorno, pero también que dichas adaptaciones tenían un componente genético que favorecía su supervivencia en condiciones adversas.
Este conocimiento puede ser extrapolado para comprender cómo las comunidades antiguas evolucionaron en respuesta a cambios climáticos o a la introducción de nuevos recursos, marcando un vínculo entre la biología y la cultura que aún estamos comenzando a descifrar. En paralelo, el análisis profundo del ADN de Otzi ha permitido a los investigadores identificar aspectos relacionados con su salud y bienestar. La presencia de marcadores vinculados con patologías como la osteoporosis o problemas cardiovasculares, incluso en un individuo que vivió hace miles de años, invita a reconsiderar las condiciones de vida y los riesgos que enfrentaban las comunidades prehistóricas. La interpretación de estos datos no solo aporta una visión más completa sobre su calidad de vida, sino que también desafía la percepción de que la longevidad en épocas antiguas era limitada. La existencia de individuos que lograban sobrevivir con condiciones médicas que hoy consideramos crónicas refleja la resistencia y la adaptabilidad de su organismo, pero también abre la puerta a una reflexión más profunda sobre los riesgos ambientales y nutricionales que enfrentaron y cómo estos influyeron en su evolución biológica. Por otro lado, no se puede ignorar que el análisis de su ADN ha generado debates éticos y filosóficos que todavía están en proceso de resolución. La posibilidad de extraer información genética de restos humanos de hace milenios plantea cuestiones sobre la propiedad de esa información, su uso y las implicaciones para las futuras generaciones. La idea de que podemos acceder a rasgos que definen la identidad de individuos que vivieron en tiempos remotos provoca un cuestionamiento ético sobre el control y la privacidad de esta información. Además, surge la inquietud de si debemos manipular o intervenir en la genética de individuos históricos o si esa acción podría alterar la percepción que tenemos del pasado. La línea entre la investigación científica y la invasión a la privacidad de seres humanos, que en última instancia son solo restos, se vuelve difusa y requiere un marco ético sólido que guíe estas exploraciones. Este avance en la secuenciación del ADN no solo ha transformado la forma en que interpretamos la historia, sino que también ha puesto en evidencia la importancia de la interdisciplinariedad en la ciencia moderna. La colaboración entre genetistas, arqueólogos, antropólogos y bioéticos se vuelve indispensable para avanzar con responsabilidad y precisión. La integración de estos enfoques permite no solo comprender el pasado en toda su complejidad, sino también aplicar estos conocimientos a desafíos contemporáneos, como la medicina personalizada, la conservación genética o la gestión de riesgos en poblaciones vulnerables. La historia de Otzi se convierte así en un ejemplo paradigmático de cómo los avances tecnológicos pueden ampliar nuestra visión del pasado, pero también nos obligan a reflexionar sobre las implicaciones éticas y sociales que estos descubrimientos conllevan. En definitiva, el análisis del ADN de Otzi ha desvelado una riqueza de información que trasciende la simple curiosidad histórica, situándose en el centro de debates sobre la naturaleza misma de la identidad humana y la evolución biológica. Cada fragmento genético descifrado revela no solo aspectos individuales, sino también patrones colectivos que moldearon el curso de nuestra historia. Este proceso, que combina ciencia, historia y ética, continúa abriendo caminos hacia una comprensión más profunda de quiénes somos y cómo llegamos hasta aquí. La historia del hombre de hielo se transforma en una metáfora de la humanidad misma, un entramado de historias entrelazadas, de migraciones, adaptaciones y descubrimientos que en su conjunto narran la extraordinaria travesía de nuestra especie a través del tiempo. Al profundizar en las implicaciones de la secuenciación genética de Otzi,
Resulta evidente que la tecnología no solo revela datos biológicos, sino que también se convierte en una herramienta poderosa para reconstruir patrones de interacción social y organización comunitaria en épocas tan remotas. La comparación de su ADN con el de otros restos encontrados en diferentes lugares de Europa ha permitido trazar mapas de movimiento y contacto entre grupos que, en su momento, parecían aislados. Esto implica que las sociedades prehistóricas, lejos de ser comunidades cerradas y autárquicas, mantenían redes de intercambio que atravesaban barreras geográficas y culturales, facilitando la circulación de información, objetos y, en última instancia, genes. Por ejemplo, la presencia de marcadores genéticos compartidos con poblaciones del sur de Europa y del este sugiere que las rutas de migración no seguían líneas rectas, sino que se articulaban en verdaderas telarañas de interacción, donde la movilidad de individuos y familias podía ser tan dinámica como los flujos comerciales en una economía moderna. En este contexto, la genética se convierte en un espejo que refleja la complejidad de las relaciones humanas hace miles de años. A diferencia de las narrativas tradicionales que enfatizaban la homogeneidad de las comunidades antiguas, el análisis molecular revela un mosaico de linajes entrelazados que desafían cualquier idea de pureza o aislamiento. La existencia de variaciones genéticas en Ötzi relacionadas con rasgos adaptativos también ofrece una perspectiva sobre cómo las comunidades respondían a su entorno de manera colectiva. La presencia de alelos que favorecían la regulación térmica o la resistencia a ciertos parásitos, por ejemplo, no solo apunta a una adaptación individual, sino que evidencia un conocimiento implícito de las condiciones ambientales, transmitido a través de generaciones. La transmisión de estas características, por tanto, no era solo una cuestión de herencia biológica, sino también de acumulación de conocimiento colectivo que permitía a las comunidades sobrevivir en condiciones adversas y cambiantes. Otra dimensión que emerge con claridad al analizar el ADN de Ötzi es la importancia de la diversidad genética como símbolo de resiliencia. La variedad de marcadores en su genoma revela que no solo existían comunidades homogéneas, sino también grupos que se enriquecían mediante la integración de diferentes linajes. Esto sugiere que, en muchas ocasiones, el mestizaje fue una estrategia consciente o natural para afrontar los desafíos del entorno, en lugar de un fenómeno accidental. La combinación de genes provenientes de distintas fuentes permitía, en cierto modo, ampliar la gama de capacidades adaptativas, fortaleciendo la resistencia frente a epidemias o cambios climáticos bruscos. En realidad, este proceso de amalgama genética no solo favoreció la supervivencia física, sino que también fomentó la diversidad cultural y tecnológica, ya que las comunidades que intercambiaban conocimientos y recursos estaban, en esencia, construyendo un patrimonio común que trascendía las fronteras del tiempo y el espacio. Asimismo, el análisis genético de Ötzi invita a replantear la relación entre identidad y herencia. La idea de que cada individuo lleva en su código genético un sello inmutable de origen se vuelve más compleja cuando se observa cómo ciertos rasgos, que parecen característicos de un linaje, en realidad pueden ser el resultado de mezclas profundas. En este sentido, la historia de Ötzi no es solo la de un hombre atrapado en el hielo, sino también la de una identidad híbrida que refleja múltiples influencias. La percepción de pertenencia a una comunidad concreta se diluye ante la evidencia de que, desde sus propios genes, se puede entender que la humanidad siempre ha sido un entramado de conexiones, en el que las fronteras son más permeables de lo que las narrativas tradicionales sugieren. La genética, por tanto, no solo revela aspectos biológicos, sino que también desafía las ideas cerradas de cultura, origen y pertenencia,
promoviendo una visión más flexible y pluralista del pasado. Por último, resulta fundamental reconocer que la capacidad de analizar el ADN antiguo ha generado un impacto en otros campos, como la medicina moderna y la conservación de la diversidad biológica. La información obtenida de Otzi ha permitido identificar variantes que en la actualidad son objeto de estudio para comprender mejor las bases genéticas de ciertas enfermedades. Esto, a su vez, fomenta una mayor conciencia sobre la importancia de preservar la diversidad genética en las poblaciones actuales, entendiendo que cada fragmento de nuestro patrimonio biológico aporta soluciones potenciales ante los desafíos sanitarios del presente. La historia de aquel hombre congelado en los Alpes se convierte así en un recordatorio de que el pasado no solo nos ayuda a comprender quiénes somos, sino también a preparar mejor el futuro. La ciencia moderna, en su afán por descifrar los misterios de la antigüedad, no solo reconstruye historias, sino que también construye puentes hacia una comprensión más profunda de nuestra propia humanidad, fortaleciendo la idea de que todos compartimos un origen común, marcado por la interacción, la adaptación y la continua transformación. Otra dimensión que emerge con fuerza al analizar el ADN de Otzi es la posibilidad de comprender cómo las enfermedades que hoy consideramos crónicas o degenerativas ya estaban presentes en tiempos remotos, pero en formas que quizá no reconocemos por su manifestación clínica. La presencia de ciertos marcadores genéticos relacionados con trastornos metabólicos, como la diabetes o la osteoporosis, sugiere que estas condiciones no son exclusivamente resultado de estilos de vida modernos, sino que tienen raíces profundas en nuestra historia evolutiva. Esto lleva a cuestionar si esas patologías eran inevitables en todos los individuos o si, por el contrario, estaban vinculadas a ciertos patrones de supervivencia que favorecían a algunos en detrimento de otros. En el caso de Otzi, la presencia de estas variantes genéticas implica que su cuerpo ya enfrentaba desafíos que, en la actualidad, solo se gestionan con medicamentos y estilos de vida específicos, pero que en su época podían haber sido un factor determinante en su capacidad para mantenerse activo o, en algunos casos, en su vulnerabilidad ante otras enfermedades. Este tipo de descubrimientos también abre una ventana para definir mejor la interacción entre genética y ambiente en la antigüedad. Es posible que ciertas mutaciones, en su momento, hayan surgido como respuestas adaptativas a condiciones ambientales extremas, solo para convertirse en cargas o riesgos cuando el entorno cambió. Por ejemplo, una variante genética que favorecía la conservación de grasa en momentos de escasez de alimentos podría haber sido beneficiosa en un contexto de penuria, pero en un escenario posterior de disponibilidad alimentaria, predispondría a problemas de obesidad o trastornos cardiovasculares. La clave está en entender cómo estos cambios, que en un tiempo fueron ventajas, se transformaron en obstáculos para la salud. La genética de Otzi, por tanto, funciona como un registro de esas transformaciones, evidenciando que la adaptación no siempre es un proceso lineal y que en ocasiones las huellas del pasado pueden convertirse en riesgos en el presente. Profundizando en el análisis, resulta fascinante observar cómo ciertas variantes genéticas de Otzi corresponden con patrones que se encuentran en poblaciones actuales de diferentes regiones del continente. Esto no solo indica una posible herencia compartida, sino también evidencia de que las migraciones y los movimientos de grupos humanos en aquella época no fueron ni lineales ni uniformes. Más aún, estos hallazgos posibilitan trazar rutas de interacción que se extienden más allá de las fronteras geográficas, sugiriendo que las comunidades prehistóricas establecían contactos en lugares y momentos que aún permanecen en el misterio de la historia arqueológica.
La presencia de ciertos haplotipos en Otzi, por ejemplo, puede ser interpretada como un testimonio de conexiones transregionales que facilitaron la difusión de innovaciones tecnológicas, prácticas culturales y, por supuesto, material genético. Esto transforma nuestra comprensión del pasado en una red intrincada y dinámica, donde la transmisión de información y herencia biológica no se limitaba a las barreras físicas. Ahora considera cómo esto impacta en la forma en que interpretamos la identidad en el presente. La idea de ser un auténtico representante de una comunidad o una cultura empieza a diluirse cuando entendemos que, en realidad, todos somos mosaicos de aportaciones ancestrales. La genética de Otzi, con sus mezclas y variaciones, refleja que las identidades humanas no son entidades cerradas, sino construcciones fluidas que evolucionan y se enriquecen con cada interacción. La percepción de que ciertos rasgos o linajes son exclusivos de un grupo se vuelve entonces una visión simplista y superficial. La historia genética de nuestro pasado revela una realidad mucho más compleja, donde la diversidad no solo es la norma, sino que también es la clave para nuestra supervivencia y adaptación. Este reconocimiento invita a una reflexión más profunda sobre la multiculturalidad y la integración en los contextos contemporáneos, entendiendo que las líneas que trazamos entre comunidades y culturas son en realidad límites permeables que han sido atravesados muchas veces a lo largo de la historia. Por último, no se puede pasar por alto cómo estos avances en el análisis del ADN antiguo están impulsando nuevas metodologías en la conservación de especies y en la biodiversidad moderna. La experiencia adquirida al descifrar la genética de Otzi ha proporcionado a los genetistas y biólogos herramientas para estudiar la variabilidad genética en especies en peligro, permitiendo diseñar estrategias más precisas para evitar su extinción. La transferencia de conocimientos desde la paleogenética hacia la conservación actual es un ejemplo de cómo el pasado puede iluminar soluciones para el presente y el futuro. La historia de aquel hombre atrapado en el hielo se convierte así en un ejemplo paradigmático de la interconexión entre la investigación histórica y las necesidades ecológicas contemporáneas. Al comprender cómo las poblaciones antiguas gestionaban su diversidad genética en contextos de crisis, podemos aprender a aplicar esas mismas estrategias en especies amenazadas, promoviendo así un equilibrio más sostenible. La historia de Otzi, en definitiva, trasciende sus propios límites temporales y se convierte en un espejo que refleja la importancia de valorar y proteger la riqueza genética como patrimonio común de toda la humanidad. A medida que profundizamos en la relevancia de la secuenciación genética en restos antiguos como el de Otzi, surge una dimensión que desafía las concepciones tradicionales sobre la antigüedad y la permanencia de las características biológicas. La verdadera innovación radica en comprender que la herencia genética no es un legado estático, sino un archivo dinámico que revela cambios en la susceptibilidad a enfermedades, resistencia a parásitos o incluso variaciones en la capacidad de metabolizar ciertos compuestos. Imagine cómo, en tiempos antiguos, pequeñas mutaciones en un gen podrían haber proporcionado ventajas en ambientes hostiles o en la lucha contra epidemias. Estas variaciones, transmitidas en la línea germinal, pueden haber sido decisivas para la supervivencia de ciertos individuos y, en consecuencia, para la evolución de poblaciones completas. La posibilidad de rastrear estas mutaciones a través del tiempo, usando el ADN de restos como Otzi, permite a los científicos reconstruir no solo la historia biológica, sino también cómo las comunidades antiguas respondían a los desafíos de su entorno en un nivel molecular. Otra faceta que se revela en este análisis es el papel de la epigenética en la historia humana.
La epigenética, que estudia los cambios en la expresión génica sin alterar la secuencia del ADN, puede explicar cómo las experiencias y las condiciones ambientales afectan a generaciones futuras. Aunque en el pasado se pensaba que la herencia era principalmente genética, ahora se comprende que factores como la dieta, el estrés o la exposición a toxinas pueden dejar marcas epigenéticas duraderas. En el caso de Ötzi, si pudiéramos acceder a su perfil epigenético, quizás descubriríamos patrones que reflejarían su estilo de vida, su alimentación o las adversidades que enfrentó en sus últimos días. Esto no solo aporta una dimensión adicional para interpretar su historia personal, sino que también plantea la posibilidad de que las adaptaciones epigenéticas puedan haberse transmitido a descendientes en formas que aún desconocemos. La herencia, en ese sentido, se vuelve un proceso aún más complejo y multifacético, en el que la interacción entre genes y ambiente se proyecta a través del tiempo en formas que trascienden la simple secuencia ADN. Adentrándonos en las aplicaciones prácticas de estos conocimientos, podemos imaginar cómo la medicina personalizada moderna toma inspiración en estos descubrimientos. La identificación de variaciones genéticas específicas en restos antiguos permite desarrollar perfiles de riesgo para enfermedades actuales, incluso en individuos que no presentan síntomas. Por ejemplo, si ciertos marcadores relacionados con predisposición a enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas estaban presentes en Ötzi, esto evidencia que estas condiciones no son exclusivas de la era moderna, sino que tienen raíces en nuestra historia evolutiva. Ahora, los investigadores pueden usar estos datos para entender cómo ciertos alelos se han mantenido o eliminado en diferentes poblaciones, facilitando la creación de estrategias preventivas ajustadas a perfiles genéticos particulares. La historia del hombre de hielo, por tanto, no solo ilumina el pasado, sino que también guía la medicina hacia un futuro donde la prevención y el tratamiento sean cada vez más precisos, basados en el conocimiento del patrimonio genético ancestral. Otra perspectiva que se enriquece con estos análisis es la del impacto social y cultural de la herencia genética. La percepción de identidad se ve profundamente afectada cuando se comprende que nuestras raíces están entrelazadas con linajes que han cambiado, mezclado y evolucionado a lo largo de milenios. La idea de un linaje puro se desdibuja ante la evidencia de que, en realidad, cada uno de nosotros porta en su ADN fragmentos de múltiples poblaciones antiguas. Esto puede desafiar nociones arraigadas sobre origen, raza o pertenencia, abriendo un diálogo más inclusivo y pluralista. Además, la conciencia de que la historia genética de nuestros antepasados refleja procesos de interacción y mestizaje puede fortalecer un sentido de continuidad y pertenencia global. La herencia no es solo un legado biológico, sino también un símbolo de convivencia, adaptación y transformación que trasciende fronteras y épocas, enriqueciendo nuestra visión de la identidad en un mundo cada vez más interconectado. Por último, es importante destacar cómo estos avances en la interpretación del ADN antiguo fomentan nuevos enfoques en la conservación de especies en peligro y en la gestión de biodiversidad. El estudio de la variabilidad genética en restos como el de Ötzi proporciona modelos para entender cómo las poblaciones humanas y animales respondieron a cambios drásticos en su entorno. La capacidad de identificar qué genes favorecían la adaptación en condiciones extremas o qué mutaciones facilitaban la supervivencia en épocas de crisis se traduce en estrategias para preservar la diversidad genética en especies amenazadas hoy en día. La experiencia adquirida en paleogenética ayuda a definir programas de reproducción y conservación que potencien la variabilidad y la resiliencia biológica,
elementos esenciales para afrontar futuros desafíos ambientales. En este sentido, la historia de Ötzi deja una lección clara, que la conservación de la diversidad no solo es un acto de preservación ecológica, sino también un acto de continuidad evolutiva que conecta nuestro pasado con las futuras generaciones. La herencia genética, en última instancia, confirma que la supervivencia humana y del mundo natural dependen de mantener vivo ese acervo de variabilidad que ha sido forjado mediante siglos de adaptación. Otra dimensión que se revela con intensidad al estudiar el ADN de Ötzi es la capacidad de entender cómo las adaptaciones genéticas en el pasado han moldeado no solo la supervivencia, sino también las decisiones culturales y las estructuras sociales de las comunidades antiguas. La presencia de variaciones que afectan la respuesta inmunitaria, por ejemplo, podría haber influido en cómo se organizaban las sociedades en torno a la protección colectiva frente a epidemias. En épocas donde las enfermedades zoonóticas empezaban a circular con mayor frecuencia, ciertos linajes portadores de genes que conferían resistencia habrían tenido ventajas selectivas, consolidando patrones de endogamia o de alianzas entre grupos con perfiles genéticos similares. Estos patrones, a su vez, se traducirían en tradiciones, costumbres y pactos que fortalecían la cohesión social, creando redes de reciprocidad que garantizaban la protección mutua en tiempos de crisis. La herencia genética, por tanto, no solo afectaba a la biología individual, sino que también ejercía una influencia profunda en la estructura de las comunidades, en sus formas de cooperación y en la transmisión de conocimientos sanitarios y de supervivencia. Asimismo, hay que considerar cómo las mutaciones que favorecían la digestión de ciertos recursos o el metabolismo de elementos específicos en el entorno influían en las prácticas alimentarias y en los rituales asociados a la alimentación. La presencia de variantes que permitían aprovechar mejor los recursos disponibles en un momento determinado podía haber impulsado cambios en las costumbres, en las preferencias y en los tabúes alimenticios, configurando en última instancia un mosaico cultural que reflejaba las adaptaciones biológicas más que las decisiones conscientes. Estos cambios, que parecen sutiles desde la perspectiva cultural, estaban profundamente enraizados en la biología, analizando cómo ciertos alimentos o ingredientes se integraron o rechazaron en las dietas ancestrales. La influencia de estas adaptaciones en la cultura material y en las expresiones simbólicas de las comunidades ofrece una visión más amplia de cómo la genética y la cultura se entrelazan en un diálogo constante, moldeando la identidad colectiva durante siglos. Por otro lado, es fundamental explorar cómo el conocimiento de estas variaciones permite a los científicos entender las migraciones internas y los movimientos de población en un nivel que va más allá de los hallazgos arqueológicos tradicionales. La dispersión de ciertos haplotipos y mutaciones en diferentes regiones puede trazar rutas de desplazamiento que no aparecen en las pinturas rupestres o en los restos de herramientas. Estas rutas, muchas veces invisibles en la superficie, se reflejan en las huellas que la genética deja en el ADN, revelando trayectorias migratorias que, en ocasiones, desafían las hipótesis establecidas por la datación o por las evidencias culturales. De esta manera, la genética actúa como un hilo conductor que conecta fragmentos diseminados de historia, ayudando a reconstruir cómo las comunidades se expandieron, se mezclaron y se reorganizaron en respuesta a cambios climáticos, descubrimientos tecnológicos o conflictos. Es como si cada fragmento genético fuera una pista en un rompecabezas que, al ensamblarse, revela una imagen mucho más rica y compleja. Otra capa crucial en esta línea de investigación
es la capacidad de detectar intercambios genéticos en periodos en los que la evidencia material no es concluyente. La presencia de linajes que parecen originarse en regiones distantes y que aparecen en individuos de contextos culturales diferentes sugiere que las interacciones humanas no siempre dejan huellas evidentes en artefactos o en estructuras sociales, pero sí en el ADN. Estas migraciones silenciosas, impulsadas por necesidades o por movimientos espontáneos, dejan marcas en nuestro patrimonio genético que actúan como testigos irrebatibles de un pasado de contactos y fusiones. La comparación de estos patrones con datos arqueológicos y ambientales permite construir narrativas más completas sobre cómo las comunidades antiguas respondieron a los desafíos de su entorno y cómo sus relaciones impactaron en la diversidad biológica. La genética, en definitiva, se convierte en un lenguaje que decodifica historias de movimiento y encuentro que de otro modo podrían permanecer ocultas bajo capas de tierra y tiempo. Finalmente, es imprescindible considerar cómo la comprensión de la variabilidad genética ancestral influye en las estrategias actuales de conservación y manejo de especies en peligro. La historia genética documentada en restos como Otzi proporciona ejemplos de cómo las poblaciones antiguas gestionaban la diversidad, enfrentándose a crisis ambientales o a cambios en los recursos disponibles. Reconocer la importancia de mantener la variabilidad en las especies modernas nos ayuda a evitar errores del pasado que llevaron a la pérdida de adaptaciones cruciales. La comprensión de estos procesos puede orientar las políticas de reproducción y reintroducción, asegurando que las poblaciones no solo sobrevivan, sino que también puedan adaptarse a futuros escenarios impredecibles. Así, la historia de Otzi no solo enriquece nuestro conocimiento del pasado, sino que también nos ofrece lecciones valiosas para preservar la biodiversidad en un tiempo en el que los cambios acelerados demandan respuestas innovadoras y fundamentadas en la experiencia evolutiva. La herencia genética, en ese sentido, se revela como una herramienta vital para comprender la resistencia y la fragilidad de los sistemas vivos, vinculando el pasado remoto con los desafíos presentes y futuros. Al centrarse en las aplicaciones prácticas que derivan del conocimiento genético obtenido de restos como Otzi, surge una perspectiva innovadora en la medicina preventiva y en la personalización de tratamientos. La capacidad de identificar variaciones específicas en el ADN ancestral permite diseñar perfiles de riesgo que anticipan predisposiciones a enfermedades que, en el pasado, podrían haberse manifestado en formas diferentes o en contextos diferentes. Por ejemplo, ciertos patrones genéticos relacionados con la respuesta inflamatoria o el metabolismo de nutrientes pueden indicar una vulnerabilidad particular en individuos modernos, en quienes los estilos de vida y los ambientes han cambiado radicalmente. Esta información, derivada de análisis de restos antiguos, ayuda a entender cómo esas predisposiciones se han transmitido y adaptado a lo largo de generaciones, permitiendo que las intervenciones médicas sean cada vez más ajustadas a la biología particular de cada paciente. De igual modo, el estudio de mutaciones raras en restos como el de Otzi puede ofrecer pistas sobre la resistencia o susceptibilidad a ciertos patógenos que, en épocas antiguas, devastaron poblaciones completas. Estas variantes genéticas, que en su momento pudieron haber favorecido la supervivencia en entornos específicos, ahora nos proporcionan claves para entender cómo ciertos grupos lograron resistir epidemias que en otros lugares provocaron extinciones masivas.
La identificación de estos marcadores puede, en la actualidad, orientar vacunas y terapias específicas, ajustadas a perfiles genéticos particulares, y mejorar así la eficacia de las respuestas inmunitarias. La historia genética, en definitiva, funciona como un archivo de estrategias evolutivas que todavía tienen mucho que enseñarnos sobre cómo afrontar las amenazas biológicas contemporáneas. Además, en el plano de la conservación de la biodiversidad, estos conocimientos abren caminos hacia la recuperación genética de especies en peligro. La comparación de la variabilidad genética de restos antiguos con la de poblaciones actuales revela qué fragmentos de diversidad se han perdido o reducido y cuáles, por el contrario, han permanecido intactos. En muchas especies, la pérdida de diversidad genética ha reducido su capacidad para adaptarse a cambios ambientales rápidos, incrementando su vulnerabilidad. Gracias a la reconstrucción de genomas antiguos, los biólogos pueden ahora diseñar planes de reproducción que reintroduzcan en las poblaciones actuales aquellos rasgos que fueron esenciales para su supervivencia en épocas pasadas. Este enfoque, inspirado en la paleogenética, se asemeja a devolver a la vida las semillas de un árbol que, en un momento, se pensó que había desaparecido. La restauración de rasgos genéticos fundamentales puede, en última instancia, fortalecer la capacidad de las especies para resistir futuros desafíos climáticos o ecológicos, creando un puente entre la historia evolutiva y la gestión moderna. A su vez, la comparación de la herencia genética en restos humanos y en restos de especies animales o vegetales permite entender cómo las interacciones entre distintas especies han influido en la evolución conjunta. La presencia de ciertos genes en animales que habitaban los mismos entornos que Otzi, relacionados con la resistencia a parásitos o adaptaciones a condiciones climáticas extremas, revela un vínculo estrecho entre la biología de diferentes seres vivos. Esta relación, que puede parecer ecológicamente obvia, adquiere un nuevo nivel de comprensión cuando se analizan estos rasgos en el contexto de la coevolución. La interacción entre humanos y animales, por ejemplo, no solo fue de tipo cultural, sino también biológico, moldeando la resistencia a enfermedades zoonóticas o la adaptación a ambientes compartidos. La integración de estos datos en modelos de conservación y gestión de ecosistemas ayuda a comprender cómo la biodiversidad y la salud humana están intrínsecamente conectadas en una red que trasciende las fronteras de las especies y los tiempos. Por último, la exploración de la historia genética de individuos como Otzi también abre una vía para comprender la naturaleza de las mutaciones de nueva aparición en la actualidad. La identificación de mutaciones que en su día surgieron en nuestros antepasados y que permanecen en el genoma puede ofrecer perspectivas sobre cómo ciertas alteraciones, aunque aparentemente perjudiciales, persisten por algún beneficio aún no completamente entendido. Al entender los procesos que favorecen la transmisión y mantenimiento de estas mutaciones, podemos diseñar estrategias para detectar y gestionar variantes genéticas que, en el contexto actual, podrían convertirse en fuentes de enfermedades o en elementos de adaptación. La historia del pasado, en este caso, se vuelve una herramienta para anticipar y afrontar los retos genéticos que enfrentamos en el presente y en el futuro cercano, en una carrera constante por entender cómo la variabilidad genética impulsa la evolución y la salud de todos los seres vivos. Otra dimensión que se abre al analizar el ADN de Otzi es el potencial para entender cómo las mutaciones que en realidad no se manifiestan en características visibles pueden tener un impacto sutil pero profundo en la evolución de las poblaciones. Muchas de estas variaciones, conocidas como mutaciones silenciosas o de efecto modesto, permanecen en el fondo del genoma durante generaciones, pero en ciertos contextos ambientales o sociales,
pueden conferir ventajas o desventajas que alteran el rumbo evolutivo. Por ejemplo, algunas de esas mutaciones podrían haber influido en la eficiencia del metabolismo, permitiendo que ciertos individuos aprovecharan recursos de manera más eficaz en épocas de escasez o soportaran mejor las condiciones climáticas extremas. La identificación de estos cambios en restos, como el de Ötzi, permite detectar las primeras etapas de adaptaciones que, con el tiempo, podrían haber dado lugar a rasgos distintivos en diferentes grupos humanos, como tolerancia a temperaturas extremas o resistencia a ciertas toxinas. La clave radica en comprender que estas pequeñas alteraciones genéticas, aunque parecen insignificantes en el momento, son los bloques constructores en la larga cadena de transformación que ha llevado a la diversidad biológica y cultural que conocemos hoy. Asimismo, la exploración de la variación en regiones no codificantes del ADN, aquellas que no producen proteínas directamente, ha abierto nuevas ventanas para entender la regulación genética en contextos ancestrales. Hasta hace poco, estas áreas eran consideradas material de desecho, pero ahora sabemos que contienen elementos que controlan cuándo, dónde y en qué cantidades se expresan determinados genes. En restos como el de Ötzi, el análisis de estas regiones no solo revela cómo los individuos respondían a su entorno en un nivel molecular, sino que también indica posibles mecanismos de adaptación rápida. Por ejemplo, cambios en secuencias reguladoras podrían haber permitido ajustar la producción de proteínas relacionadas con la respuesta inmunitaria o la regulación hormonal, facilitando una adaptación más ágil ante amenazas ambientales. La comprensión de estos mecanismos, a partir de restos milenarios, permite visualizar cómo los antiguos gestionaban de manera eficiente su respuesta biológica a desafíos inmediatos, sentando las bases para rasgos que todavía influyen en nuestra fisiología moderna. Otra faceta relevante consiste en el uso de estas investigaciones para reconstruir la historia de las enfermedades genéticas en las poblaciones humanas. La presencia de alelos que en la actualidad se relacionan con condiciones como anemia falciforme o fibrosis quística puede rastrearse en restos como Ötzi, aportando una perspectiva temporal sobre cómo estas condiciones surgieron y se propagaron en diferentes grupos. Además, el análisis de la frecuencia de estos alelos en distintas épocas permite comprender por qué ciertas enfermedades persistieron en el tiempo, en qué contextos se seleccionaron positivamente y cómo su prevalencia puede haber fluctuado en respuesta a cambios en el entorno o en las prácticas culturales. Surge así un mapa evolutivo de las enfermedades que, lejos de ser accidentes o meras cargas, representan adaptaciones o consecuencias de decisiones ancestrales relacionadas con la alimentación, el tipo de vivienda o las estrategias de supervivencia. La historia genética, en este sentido, se convierte en una especie de archivo clínico que revela las causas y las trayectorias de las dolencias que aún enfrentamos y que, en cierta medida, siguen moldeando nuestra salud colectiva. Adicionalmente, la investigación en restos antiguos aporta una visión profunda sobre la interacción entre la genética y los estilos de vida en la antigüedad. La presencia de ciertos genes relacionados con la resistencia a parásitos o la tolerancia a condiciones de hambruna evidencia prácticas de supervivencia que, en su momento, se convirtieron en estrategias colectivas. Por ejemplo, algunas variantes que aumentan la eficiencia en la utilización de recursos limitados o en la protección frente a infecciones transmitidas por vectores pudieron haber sido seleccionadas en comunidades que enfrentaban ciclos de escasez o epidemias recurrentes. Este patrón de selección
refleja cómo las comunidades antiguas no solo se adaptaron en un plano biológico, sino también en sus costumbres, en sus formas de organización social y en sus tradiciones sanitarias. La herencia genética, en este caso, actúa como un testimonio de su ingenio colectivo, de cómo lograron transmitir a través del tiempo las soluciones que habían ideado para sobrevivir en entornos hostiles y cambiantes, en un proceso que combina biología, cultura y historia en un solo relato. Por último, la posibilidad de detectar en restos como el de Otzi cambios en la estructura del ADN que favorecían la reparación del material genético da una idea de cómo las comunidades primitivas enfrentaron la exposición a radiaciones o agentes mutagénicos. La capacidad de mantener la integridad de su material genético en condiciones adversas, como las temperaturas extremas o la exposición a radiaciones ambientales, revela un nivel de adaptación que puede parecer sorprendente. La presencia de mecanismos de reparación más eficientes, detectables en su genoma, indica que no solo se trataba de sobrevivir en ese momento, sino también de proteger ese legado biológico para futuras generaciones. Este conocimiento, extraído del análisis de restos arqueológicos, permite comprender cómo los antiguos gestionaron los riesgos asociados a su entorno y qué estrategias biológicas desarrollaron para minimizar el daño. La historia de Otzi, en definitiva, se revela no solo como un testimonio de su vida, sino también como un ejemplo de cómo la naturaleza misma diseñó soluciones genéticas que todavía influyen en la resistencia de los seres humanos ante las amenazas del mundo moderno. Al recorrer los hilos que hemos ido tejiendo a lo largo de este análisis, resulta evidente que la historia de Otzi no solo nos revela aspectos puntuales sobre un individuo atrapado en el hielo, sino que también funciona como un espejo que refleja los entramados complejos de nuestra propia existencia. La manera en que la herencia genética nos conecta con pasados remotos y cómo esa conexión se manifiesta en nuestras respuestas biológicas, culturales y sociales, nos invita a concebir la continuidad de la vida como un proceso en constante transformación, donde cada cambio, por pequeño que parezca, puede tener un peso determinante en el devenir de las generaciones siguientes. Es como si cada fragmento del ADN depositado en el tiempo representara una nota en la partitura de nuestra historia evolutiva, componiendo una sinfonía que aún no hemos logrado descifrar en su totalidad. En este sentido, la visión que emerge con fuerza es la de un diálogo entre pasado y presente, en el que las huellas genéticas se convierten en las voces silenciadas de quienes nos precedieron, susurrando secretos que todavía están por ser interpretados. La comprensión de estas huellas no solo enriquece nuestro conocimiento sobre las adaptaciones y resistencias acumuladas a lo largo de milenios, sino que también nos revela la naturaleza intrínseca de nuestra vulnerabilidad compartida. La misma capacidad de supervivencia que en su momento fue producto de una interacción delicada y a menudo precaria con el entorno, sigue siendo una fuente de reflexión sobre cómo enfrentamos ahora los desafíos que la modernidad y la naturaleza nos plantean. La historia de Otzi, en su esencia, se convierte en un recordatorio de que la resistencia no solo reside en la fortaleza física o en la tecnología, sino en la capacidad de aprender a escuchar las señales que nuestro legado biológico nos deja. Al entrelazar estos hilos, se revela una narrativa que va más allá del mero relato histórico para adoptar la forma de un entramado de relaciones que trascienden el tiempo, en el que la ciencia moderna actúa como un puente que conecta las capas más profundas de nuestra memoria biológica con los horizontes de un futuro aún por definir. La idea de que cada descubrimiento genético pueda ser visto como una llave que abre puertas a nuevas preguntas, desafiando nuestra percepción de la identidad y la continuidad,
enriquece la perspectiva con la que enfrentamos la complejidad del ser humano. Nos encontramos, así, en una encrucijada donde las historias que se escriben en los laboratorios y en los archivos ancestrales convergen en un mismo flujo, que nos llama a reconocer que somos, en última instancia, el resultado de una narrativa en constante reescritura, una danza entre lo biológico y lo cultural que aún está por completarse. En el umbral de esta reflexión, la imagen que se configura es la de un mosaico en perpetuo ensamblaje, donde cada pieza revela una parte de la totalidad y donde la comprensión de una solo cobra sentido en relación con las demás. La historia de Ötzi, entonces, se percibe como una chispa que enciende la llama de una introspección más profunda, la de reconocer que la herencia que portamos no es solo un legado pasado, sino también un impulso hacia lo que aún podemos llegar a ser. La integración de conocimientos provenientes de diferentes disciplinas, genética, arqueología, ecología, nos invita a percibir con mayor claridad que la línea que separa el pasado del presente se difumina en una continuidad que, aunque a veces invisible, es fundamental para entender nuestra existencia en su totalidad. Al avanzar hacia la última etapa de nuestro recorrido, no podemos sino sentir que estas conexiones invisibles, estas resonancias que permanecen en la memoria de nuestros genes, nos empujan a mirar hacia adelante con una mirada más consciente. La historia de Ötzi no es solo un capítulo del pasado, sino también una invitación a reconocer los hilos que nos unen con quienes vinieron antes y con quienes vendrán después. Es un recordatorio de que, en el fondo, todos somos custodios de un patrimonio que nos trasciende y que exige de nuestra atención y respeto. Solo así, en esa conciencia compartida, podremos comprender que el verdadero valor de estos hallazgos reside en su capacidad para iluminarnos el camino, no solo en la reconstrucción de quienes fuimos, sino en la orientación hacia quienes estamos llamados a ser. A medida que reflexionamos sobre la historia de Ötzi y el vasto conocimiento que su ADN ha comenzado a revelarnos, surge una comprensión profunda de que nuestro pasado biológico no es un simple archivo de hechos aislados, sino una narrativa en constante movimiento que nos invita a reconsiderar quiénes somos en relación con nuestras raíces. La ciencia nos ha entregado una especie de espejo que refleja no solo la complejidad de nuestro origen, sino también la continuidad de una historia que, en sus detalles minúsculos, contiene las claves para entender nuestras capacidades, nuestras vulnerabilidades y nuestras respuestas ante los desafíos que se presentan en cada época. Pero quizás el mensaje más poderoso es que no basta con descifrar el código del pasado para comprender su significado. Lo verdaderamente esencial radica en cómo utilizamos ese conocimiento para construir un presente más consciente y un futuro con mayor respeto por la diversidad, la resiliencia y la interconexión que nos define como especie. La herencia genética que hoy podemos leer en fragmentos de ADN antiguo nos recuerda que las líneas que trazamos entre uno y otro tiempo son artificios que, en última instancia, ocultan la complejidad de un entramado de relaciones que nunca dejaron de entrelazarse. La historia, por tanto, no es solo un relato lineal lleno de hitos, sino un tejido vivo donde las conexiones invisibles marcan el ritmo de nuestra existencia. La verdadera práctica no consiste únicamente en acumular datos o en reconstruir eventos, sino en cultivar una sensibilidad que nos permita entender que, en cada fragmento de nuestro patrimonio genético, habita un mensaje que trasciende las eras, la necesidad de reconocer que todos compartimos un origen común, una herencia que nos llama a la humildad, a la empatía y a la responsabilidad. Solo desde esa comprensión podremos apreciar el valor de nuestra diversidad y aprender a convivir con ella,
entendiendo que en esa variedad se encuentra la fuerza que ha permitido a la humanidad adaptarse y prosperar en un mundo en constante cambio. Este reconocimiento nos invita a adoptar una visión más integradora, donde la ciencia no sea solo una herramienta para dividir o categorizar, sino un medio para celebrar las múltiples historias que conforman nuestra existencia. La historia de Otzi, con su ADN entrelazado con otros linajes y su condición de puente entre mundos, nos demuestra que la historia genética es también una historia de encuentros, intercambios y transformaciones que desafían las categorías rígidas y abren la puerta a un entendimiento más profundo y compasivo de nuestro pasado común. La responsabilidad, entonces, no recae únicamente en los científicos o en los historiadores, sino en cada uno de nosotros, que tenemos en nuestras manos la oportunidad de valorar esa herencia y de transmitirla con conciencia y respeto a las generaciones futuras. La verdadera transformación comienza cuando logramos entender que la historia genética no solo nos revela quiénes fuimos, sino que también nos señala quiénes podemos llegar a ser. La historia de Otzi nos recuerda que somos la suma de múltiples influencias, que nuestra identidad es un mosaico en constante construcción y que cada descubrimiento de nuestro pasado es también un llamado a la reflexión sobre nuestra responsabilidad presente. La práctica de reconocer esa interconexión, de valorar la diversidad de nuestros linajes y de respetar las huellas que dejaron en nosotros, es quizás el acto más genuino de ciencia y humanidad que podemos emprender. Solo así podremos trascender las barreras que nos separan y avanzar hacia un mundo en el que la historia, en toda su complejidad, sirva para tejer puentes en lugar de muros. Al final, la historia de Otzi no solo nos revela un pasado remoto, sino que también nos invita a imaginar un futuro donde la comprensión, la empatía y el respeto por la diversidad sean los pilares que sostengan nuestra existencia. La ciencia ha puesto en nuestras manos las llaves para entender que somos, en esencia, una comunidad de historias compartidas, que en la variedad encontramos la fuerza y que en la memoria de nuestro patrimonio genético reside la posibilidad de un cambio consciente. La verdadera práctica comienza ahora, en la actitud con la que decidimos honrar esa herencia y en la voluntad de construir un presente donde cada fragmento de historia, cada línea del ADN, sea un acto de reconocimiento y de amor hacia la complejidad que nos define como humanidad. Solo así podremos dejar una huella que trascienda el tiempo, una historia que siga resonando con la humildad y la sabiduría que nos merecemos.